Gloria al que vive. Vamos a darle las gracias a nuestro Padre eterno. Padre, gracias por tu infinita misericordia, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, cada vez estar más cerca de ti, Señor. Confiamos, Señor, en que tú, Padre Santo, nos acompañas. Que tu Santo Espíritu, Señor, está en nosotros. Que fluye tu Santo Espíritu a través de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor, en nuestras vidas. He aquí nosotros, Señor, estamos dispuestos, Señor. Queremos que tú entres a nuestra vida, Señor. Que entres en nuestro corazón, papá. Te honramos y te bendecimos, te glorificamos, Padre de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, muy buenos días. Dios les continúe bendiciendo. Una vez más, su hermano, el servidor, pastor por la gracia de Dios, Hamilton Urrutia, con ustedes. Enviándoles un saludo caluroso desde aquí, desde nuestro sitio de grabación. Queriendo compartir con ustedes un mensaje más de la palabra de Dios, la palabra que nos edifica. Y quisimos abrir con esta alabanza, cuál grande es Él, porque grande es nuestro Padre, grande es nuestro Rey, Dios de prodigios, Dios de maravillas, Señor de señores, nuestro Jehová Rafa, Jehová Nisi, nuestro Dios Jireh, nuestro Padre Shaddai, Dios Todopoderoso. Nuestro Jehová Sabaoth. Padre, confiamos en ti, Rey de Reyes. Nuestro gran Padre, amado Jesús de Nazaret. Padre, te alabamos, te honramos, te bendecimos, Señor. Qué alegría, hermanos. Vamos a entrar en esta enseñanza. Y el Señor me inquietó hablar del libro de Lucas, en el capítulo 5, la pesca milagrosa. Vamos a leer la palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores que habiendo descendido de ellas lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga a mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Amén, gloria al Señor. Padre, hemos leído tu palabra. Padre, añade, Señor, a tu palabra el conocimiento, la sabiduría, Padre Santo, que nosotros necesitamos, celestial. Te damos las gracias, Jesús, porque a través de tu palabra, Señor, somos edificados, somos transformados, somos redarguidos, somos corregidos, Señor, y somos instruidos en justicia. Te bendecimos, Padre de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mira qué enseñanza, hermano. Y muchas veces nosotros hemos hablado de esta enseñanza, de la pesca milagrosa, de que hay que salir de la orilla, de que hay que ir a aguas profundas para poder pescar. Pero el Señor me ha inquietado al escuchar este mensaje a través de otros hermanos.
Muchas veces nosotros, el Señor nos saca de la orilla y vamos a un lugar profundo. Pero el apóstol Pedro había salido de la orilla, había ido al lugar profundo, pero allí en ese lugar no había conseguido nada. En el lugar profundo había tenido un fracaso, porque él dice a Jesús: Maestro, toda la noche hemos pescado, hemos intentado pescar y nada hemos conseguido. Ellos venían de un fracaso y en ese fracaso había frustración. Y estaban en la orilla lavando sus redes. Pero devolviéndonos un poco al inicio de esta enseñanza, mira lo importante allí. Estaba Jesús en el lago de Genesaret. Primer pregunta: ¿será que en el lago solo había la barca de Pedro? La palabra dice que no. La palabra dice que había allí otra barca, una zona de pesca. ¿Será que apenas habían esas dos barcas? La Biblia hace mención de estas dos barcas. Pero no nos inquietemos, ni nos preocupemos, ni pongamos nuestra atención en las barcas que habían allí. Concentremos la atención en algo que es muy importante allí. La palabra dice que Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Se terminó esta faena, no conseguimos nada, lavemos las redes, en otra oportunidad será. Pero Jesús los vio. Mira lo importante, hermano, allí. Jesús los vio. Jesús puso los ojos en ellos. Qué importante que Jesús decide poner los ojos en ti. Decide mirarte con amor. Decide Jesús que tú permitas que Él se suba a la barca. Pero resulta que nosotros estamos en una posición, estamos en una casa, estamos en un templo que tiene una puerta. Y esa puerta nuestra, por fuera, no tiene manilla. Imagínate esa puerta y Jesús del lado de afuera de la puerta. Y Jesús queriendo ingresar, toca, pero no se le abre, porque Él no puede abrir porque no hay manilla por fuera. El que tiene la oportunidad de abrir eres tú que estás adentro. Y tú puedes coger la manilla, girarla, abrir para que Jesús pueda entrar. Si tú no abres, Él no entra. Pero Jesús pone los ojos en ti. Entonces Jesús los ve. Jesús se sube a la barca de Pedro y le ruega a Pedro: boga mar adentro. Pero ¿a dónde fue a bogar Pedro? Al lugar donde ya había ido y no había conseguido nada. Al lugar donde ya se había sentido frustrado porque lo había hecho y nada había conseguido. Al lugar donde había perdido las esperanzas porque creyó tener un buen día de pesca y no hubo nada. A ese mismo lugar el Señor lo quiso llevar. A ese mismo lugar del fracaso,
allá lo quiso llevar Jesús. Y a ese mismo lugar el Señor te quiere llevar a ti y me quiere llevar a mí. Pero la diferencia es que cuando tú fuiste primero a ese lugar profundo y allá tuviste fracaso, tu fracaso fue porque estabas solo. Tu fracaso fue porque no tenías a Jesús. Porque lo estabas haciendo en la carne. Pero la diferencia en este momento fue que ese lugar donde Pedro no había conseguido nada, donde había fracasado, donde había tenido frustración, ya Pedro no estaba solo. Allí en ese momento, Pedro tenía la compañía de Cristo Jesús. Y en ese mismo lugar, Pedro escuchó la voz de Dios. Cuando Jesús le dijo, echa vuestras redes para pescar. En ese mismo lugar, donde a ti ya te han rechazado, donde te veían como uno más del montón, donde eras un tenido al menos, donde eras considerado poco, porque estabas haciendo lo del mundo, porque no tenías a Cristo subido en tu barca, porque no habías abierto la puerta para que Cristo entrara. Allí habías fracasado. Allí mismo el Señor te quiere llevar, para que tú, estando en ese momento con Cristo Jesús, ya puedas tener, en vez del fracaso, la victoria. En vez de la frustración, la alegría. En vez de guerras, puedas tener paz. Porque ya estás caminando de la mano del Rey de Reyes. Gloria al Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén, gloria al Señor. Entonces mira lo que le dice Pedro. Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Dile tú al Señor, ¿cuánto tiempo, cuántas noches has querido trabajar, has querido alcanzar cosas, pero lo estás haciendo en tus fuerzas? ¿Cuántas cosas has querido lograr, pero en tus fuerzas nada puedes hacer? Es que yo quiero pescar, yo quiero que mi esposo se convierta y yo quiero llevarlo a la fuerza a la iglesia, pero él no va conmigo. Es que mis hijos que están en las drogas, yo les hablo duro y los reprendo, los castigo, dejo de darles cosas para ver si así ellos entienden y van conmigo a la iglesia, cambian su manera de vivir. Pero la pregunta es, ¿lo estás haciendo de la mano de Cristo o lo estás haciendo en tus fuerzas? Porque si tú tienes trabajo, pero en ese trabajo tú te cansas y tú entiendes lo que el Señor te ha dicho en la palabra: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si tú entiendes que es en las fuerzas de Él,
que es cuando tú te debilitas, que Él se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú entiendes que es con Él que tú puedes lograr la victoria, entonces cambias el estilo de tirar la red para pescar. La tiras a la manera de Dios, no a la manera del hombre. Porque Dios tiene cuidado de todas las cosas, hermano. La gloria es para Dios. Cuando Pedro escuchó la palabra de Dios, cuando Pedro entendió que no era en sus fuerzas, sino con las fuerzas del Señor, bajo la dirección de Dios, aquel que creó los mares y la tierra, aquel que creó todos los seres vivos que hay en el mundo. Imagínate al Señor dándole la orden a los peces que lleguen para que la red sea llena. Gloria al Señor, aleluya. Entonces Dios, cuando te envía a ti al lugar del fracaso, pero te envía con una palabra, tú vas con ese respaldo. Y allí, por el respaldo de su palabra, así como los peces llegaron y llenaron la barca, así van a llegar a ti todos aquellos que vieron que en tus fuerzas no podías. Pero cuando estás de la mano de Dios, todo es posible. Entonces el esposo al que tú le hablas con 3 piedras en la mano para que te acompañe a la iglesia, cuando le hablas con la palabra, comienza a reflexionar y dice: de verdad que necesito de ir a la iglesia. Voy a ir en familia, porque ella y yo somos uno. Voy a dejarme guiar por el Señor. Al hijo, cuando tú le hablas con la palabra y le dices: mis hijos son santificados. Yo quiero que ustedes reciban del Señor. La palabra de Dios dice que si yo creo en el Señor Jesucristo, seré salvo yo y mi casa. Que mi casa y yo le serviremos a Jehová. Cuando tú pones la palabra como arma, en vez de poner tu fuerza para llevar arrastrado al que de esa manera no puedes lograr convencer, para que caiga en la red de la palabra de Dios. Cuando tú no puedes lograrlo por tus fuerzas, pero con la palabra sí puedes hacer que haya un cambio, una conversión, una transformación en la vida de alguien. Y aquel mismo apóstol Pedro, aquel mismo apóstol que ya después de que el Señor le dice: hemos llegado al lugar de tu fracaso, y estando conmigo, ya el fracaso desapareció de tu vida. En ese mismo lugar, Pedro vio la multiplicación, la llenura de su red. Ahí le tocó llamar a muchos que lo apoyaran para poder sacar la red. Allí el Señor permite que nosotros, multiplicadores del Evangelio, llevándolo a la mies que es mucha, necesitemos de hermanos que se unan. Como dice la palabra, mira cuál hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, unidos, para que aquella pesca
de hombres que el Señor permite que nosotros atrapemos pueda mantenerse, pueda recibir de parte de Dios y haya multiplicación para que otros puedan llegar a los pies de Cristo Jesús. Allí Pedro llamó a otros para que viniesen a ayudarles. Y esos otros también fueron transformados. Porque Pedro cayó de rodillas, su hermano Andrés, pero también cayó Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo. Gloria al Señor. Ellos también cayeron de rodillas, también fueron transformados. Y así muchos van a ser transformados cuando vean que en el lugar de tu fracaso, porque lo estabas haciendo en tus fuerzas, estás caminando de la mano de Dios. Y allí en el lugar de tu fracaso, en vez de continuar en fracaso, comienzas a caminar en victoria. Gloria al Señor, aleluya. La gloria es para Dios. Hermanos, es hora de permitirle a Dios que suba a tu barca. Es hora de permitirle a Dios que bogue contigo mar adentro. Es hora de decirle: Señor, acompáñame al lugar de mi fracaso. Porque cuando estaba allá y que fracasé muchas veces, lo estaba haciendo en mis fuerzas. Lo estaba haciendo sin ti. Pero ahora, Señor, que tú has puesto los ojos en mí, que tú te has subido conmigo en la barca, estoy convencido que voy al lugar de mi fracaso. Y allí, en vez de fracaso, voy a tener victoria. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por el mensaje, por la reflexión, Señor, de que tú nos permites entrar a lo profundo, en donde había habido escasez, porque estábamos haciéndolo sin ti. Pero caminando en lo profundo, tomado de tu mano, Señor, por fuerte que sea la tormenta, sabemos que tú la calmas, Señor. Por mucha escasez que haya, sabemos, Señor, que tú nos das llenura y nos das descanso. Padre, te bendecimos y te honramos. Te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control de nuestras vidas. Te necesitamos, Jesús, como nuestro único y suficiente Salvador, nuestro ayudador, Espíritu Santo, nuestro consolador. Padre, no borres nuestro nombre del libro de la vida. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo fluya dentro de nosotros. Localízanos, Señor, en tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, yo los quiero invitar que compartan estos mensajes. Que si aún no se han suscrito a nuestro canal, le den allí en suscribirme la palabra que aparece en rojo. Suscríbete al canal y toca la campanita para que todos los videos que nosotros estemos subiendo para edificar a muchos, para multiplicar el evangelio de Cristo a través de las redes sociales, de Facebook, de YouTube, pueda llegar a ustedes y pueda ser compartido. Todos los videos, tú vas a tener notificación de cada video que subamos. No para que nos miren a nosotros, ni para que nos den aplausos a nosotros, sino para que crezca y se engrandezca el único que tiene que ser digno de gracia. La palabra de Dios dice
que nosotros debemos menguar para que crezca Él. En el nombre de Cristo Jesús. Hasta una próxima oportunidad.